unas cuestiones que ustedes nunca han dado y hay que ir con cautela para que ustedes vayan internalizando todos esos conceptos que serán posteriormente utilizados en otros temas de la química inorgánica. Entonces vamos a compartir, aquí acaba de escribir Norato. Norato dice, Emily, profe, buenas tardes, Norato, Emily, acabo de entrar. Bueno, vamos a ponerle la tardanza. Pero acuérdense que al final ya todos me dicen, todos que llegaron después que yo paso lista para anotarle la tardanza, porque las tardanzas en sí ya les dije que no se la van a tomar en cuenta. Se van a tomar en cuenta son las ausencias injustificadas para el 20%. Estaba revisando las tareas, creo que hay algunas personas que no han entregado. Acuérdense que todo eso le va perjudicando es en el 20%. Acuérdense que en eso me tengo que poner a revisar, pero a grosso modo yo no voy a calificar en detalle. O sea, yo voy a ver si han hecho los problemas, en la investigación que han contestado las preguntas, y luego si han hecho todos sus problemas, han intentado hacerlo, tienen su porcentaje. Claro está que a eso se le suma su participación cuando discutamos esos problemas. Porque más bien eso es como una evaluación formativa, cómo ustedes se desenvuelven cuando aplican los conceptos a un problema. Entonces muchas personas, muchos estudiantes se pierden con la información y no logran. Acuérdense que cuando ustedes hacen un problema, ustedes tienen que ceñirse, ¿verdad? Ser preciso y conciso. Tienen que ceñirse al problema. Muchas veces comienzan a responder cosas que no tienen nada que ver con lo que se le está planteando. Entonces, cuando discutamos esos problemas, ustedes se van a dar cuenta, ay, mire, trabajé muy bien, pero ustedes mismos se van. Yo les voy a dar el porcentaje si han entregado, ¿verdad? Si han entregado puntualmente su práctica, su investigación, su taller, cuando sea un taller. Pero luego en la discusión nosotros vamos a ir discutiendo y ustedes mismos se van a dar cuenta si han atinado, ¿verdad?, en la respuesta, o si tienen que ir, vamos a decir, haciendo adecuaciones a ese proceso, ¿verdad?, ese proceso de aprendizaje de ustedes. Ah, mire, que aquí yo entendí como esto. Porque luego todo lo que ustedes corrijan en el transcurso de las clases, ustedes no lo van a cometer cuando venga el parcial y el semestral. Ya en el parcial y el semestral ustedes van a atinar en esa respuesta y lo más probable es que saquen una A, pero si ustedes van acumulando esos errores que no van corrigiendo, entonces al final, ténganlo por seguro que va a ser una nota deficiente. Entonces vamos a ponerle a Norato la tardanza. Norato, Emily, aquí está. Entonces vamos a compartir pantalla. Ya la segunda parte del tema de la mecánica cuántica, nosotros ya lo habíamos empezado. Acuérdense que los 3 primeros números cuánticos, que eso lo vamos a tratar en la clase de mañana, cuando terminemos este tema, vamos a poner, provienen de resolver la ecuación de Schrödinger, planteada para el problema de interés. Acuérdense que esta, lo vamos a ver mañana también, hay problemas químicos que no encuentran una solución exacta, como es el caso del átomo de hidrógeno. Pues acuérdense que el átomo de hidrógeno y aquellas especies que sean también, tenemos hidrógeno, es decir, que contengan un solo electrón, que sean isoelectrónicas, así también podemos decirle. Iso significa igual, ¿verdad? Isoelectrónica igual número de electrones, que el hidrógeno es un problema mecánico cuántico bastante sencillo, que encuentra una solución exacta al problema. Pero ya cuando en un átomo polielectrónico yo tengo mucho, ¿ven toda la pantalla, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Cuando ya entonces nos estamos frente, tenemos a un átomo que es polielectrónico. Poli significa mucho, electro
electrónico o muchos electrones. Entonces, a partir del helio, ya entonces resolver mecánico cuánticamente un problema de ese tipo ya conduce a muchas complicaciones. Eso lo vamos a tratar mañana. Y entonces lo que se obtiene son aproximaciones al problema químico, aplicando, en todo caso, pues, la mecánica cuántica. Ya entonces, esos tres primeros números cuánticos que son el n, el l, el m sub p, provienen de resolver esa ecuación de Schrödinger. Luego nosotros vamos a ver que esa función de onda que proviene de resolver la ecuación de Schrödinger contiene lo que es una parte radial y una parte angular. Entonces, esa parte radial, cuando nosotros obtenemos la solución, ahí nosotros vamos a encontrar el número cuántico n y l. Es decir, el número cuántico principal y el número cuántico azimutal o secundario o del momento angular orbital. Ya yo les dije que es mejor que le nombren como número cuántico del momento angular orbital. Entonces, lo más correcto. Y depende. Lo que pasa que luego nosotros vamos a ir, o sea, para el átomo de hidrógeno, y si estamos tratando el primer nivel de energía, L vale 0, ya sabemos, para el átomo de hidrógeno, porque el electrón se encuentra en un subnivel S. Y la N, entonces, si está en el estado fundamental, N vale 1. Entonces, eso se va resolviendo. Si ustedes ven esas expresiones matemáticas, entonces ustedes van hasta un factorial. Ese factorial, ¿saben cuál es el símbolo del factorial? Que lo ven mucho en matemática. ¿Cuál es el símbolo del factorial? Un símbolo de admiración. Muy bien, el final, ¿verdad? Es como un palito y un puntito. Entonces ahí se van a encontrar mucho ese símbolo matemático que es el factorial, que es multiplicar, o sea, dígame. Permiso, buenas tardes. Llegué un tanto tarde porque cayó un rayo y bueno, se fue la luz. Creo que escuché el rayo, cayó otro. Sí, ¿usted quién es? Y perdón. María Ovaldía. María Ovaldía, pero acuérdense que yo les dije que al final de la clase me dicen y yo los anoto, porque si no pierdo el hilo de la clase. Ay, disculpe, profesor. Y es para todo. Cuando llegan tarde, si te quieren, por cualquier eventualidad que haya en el sistema y luego no pueda, me lo chatea, ¿verdad? Me lo chatea y yo lo veo ahora. Por si cualquier eventualidad luego entonces no está al final de la clase, porque nada sabemos. O sea, no estamos seguros de nada, porque acuérdense que de repente se puede ir la luz. Después puede haber un aguacero de todo, o sea, con rayos, trueno, actividad eléctrica y tenemos que suspender la clase. Todo eso puede pasar. Esos son casos fortuitos, ¿verdad? Ajenos a nuestra voluntad y que provienen de la naturaleza. Luego entonces tenemos que ahí se van a encontrar muchos, o sea, pero esa parte radial, ¿por qué hablamos de radial y angular? Porque el átomo es vamos a decir, se ajusta más a la realidad del átomo, porque el átomo ocupa un espacio tridimensional. Siempre representamos al átomo de forma, el núcleo, como una esfera. Entonces, esa simetría esférica se ajusta más a que trabajemos en coordenadas polares o coordenadas esféricas, también se le llama coordenadas polares, en la cual se ajustan más a la realidad y dejar de un poco de lado las coordenadas cartesianas. Pero claro, el átomo ocupa un espacio tridimensional, tiene un volumen. Entonces, en ese caso, la parte angular, que depende en todo caso de la coordenada R, del radio vector, también. Y que luego nosotros vamos a ver cuando ya hemos sustituido en esos polinomios. Acuérdense que muchas clases de polinomios, les mencioné los de los matemáticos franceses, Lagrange y Laguerre, ¿verdad? Y tenemos un sinnúmero de otros polinomios de otro tipo de matemática que se aplican en la resolución de esa ecuación diferencial de segundo orden, que es la ecuación de Schrödinger. Pero también nos vamos a encontrar
tenemos una función exponencial cuando resolvemos esa ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Esa ecuación, esa función exponencial, acuérdense que lleva una e, y como exponente, o sea, como un exponente de la e, entonces vamos a encontrar el radio, ¿verdad? O sea, la distancia a la cual se encuentran los electrones del núcleo. Ese es el significado de la R. La distancia a la cual se encuentran los electrones del núcleo. Y luego la parte angular. La parte angular, que en términos de las coordenadas polares, ¿verdad?, va a depender entonces de L, otra vez el número cuántico del momento angular, y el número cuántico magnético u orbital, el m sub L. Entonces lo vamos a encontrar también en la expresión esa que resuelve la ecuación de Schrödinger. Pero también nosotros vamos a encontrar, ¿qué? Funciones trigonométricas. O sea, ya vieron que en la parte radial que vamos a encontrar una función exponencial, que luego van a ver, luego que esas funciones de onda, ya sea la función de onda, el cuadrado de la función de onda, cómo va a ir decreciendo, ¿verdad?, a medida que R va aumentando, hasta decreciendo exponencialmente, hasta tocar asintóticamente el eje del radio, el eje donde está representando el radio, o sea, la distancia a la cual se encuentran el o los electrones del núcleo. Y bueno, esas restricciones, tanto a las funciones de onda, o sea, los números cuánticos, acuérdense que imponen restricciones, como ya sabemos, a los valores permitidos de la energía del electrón. O sea, a la misma función de onda. ¿Qué forma matemática va a tener la función de onda? Depende, o sea, de una combinación de esos tres números cuánticos. Vemos que son independientes uno del otro. Esos tres números cuánticos, el primero, que es el número cuántico principal, es el que va a determinar la energía a la cual se encuentra el o los electrones. Entonces ya habíamos visto que el número cuántico principal se simboliza con la letra n minúscula y puede tomar solo valores enteros positivos, partiendo de 1, 2, 3, hasta el infinito. ¿Hasta qué número cuántico va a abarcar el átomo? Eso depende de la cantidad de electrones. Acuérdense que la cantidad de electrones es la que va a determinar qué nivel va a ocupar el último electrón que esté en el átomo. Entonces, el número cuántico secundario, o sea, el del momento angular orbital, L, entonces sus valores van a depender del valor de n. O sea, él siempre va a tomar, mira que no lo corregí, pero ya yo le dije que corrija eso. El mínimo valor que puede tomar L siempre es 0. Entonces, y luego el valor máximo estaría determinado por el valor de n. Es decir, que va de 0 hasta n-1. Si yo tengo que n vale 2, entonces el mínimo valor siempre va a ser 0. Y luego 2 menos 1, 1. Y ya ven que el valor de n te va a determinar el número de valores de L que yo tenga. Muchas veces también a la L, muchas veces no, siempre se le llama el subnivel de energía. El subnivel de energía, y que luego nosotros cuando visualizamos la energía de los orbitales también tenemos que tomar en cuenta el subnivel en el que se encuentra. No es solamente tenemos la N, sino que también cuando uno visualiza más en detalle la energía que tengan los orbitales, también se tiene que tomar en cuenta el valor de L. Entonces, esos subniveles, que como se conoce, cada L representa un subnivel, lleva un nombre que proviene de la equivalencia de los términos espectroscópicos. Acuérdense que toda la parte, vamos a decir, práctica, es la espectroscopía. La espectroscopía es esa, nos permite visualizar las estructuras electrónicas. Y en esas estructuras electrónicas, los investigadores le han asignado, tenemos una serie de letras que tienen un significado. Por ejemplo, cuando L vale 0,
se le llama S, que proviene del término espectroscópico. Cuando L vale 1, P, que viene de principal. Y cuando L vale 2, de diffuse, o sea, difuso. Y cuando L vale 3, de fundamental, ¿verdad? De fundamental. O sea, eso está en inglés, esférico. P, principal. Dice que principal en inglés también tiene el significado de director de un colegio. ¿Verdad? The principal of the school, ¿verdad? El director del colegio. His name se llama, pero aquí se escribe, pero parece que no se dice principal, sino principal. Entonces, esférico. P, principal, de diffuse, con una doble F, ¿verdad? Difuso. Y luego la F, igual que en el español, ¿verdad? Se escribe en el inglés, pero en el español se lee fundamental, no fundamenta. Entonces tenemos que luego nos encontramos con el tercer número cuántico, que es el M sub L. Acuérdense que allá hay una dependencia entre todos los números cuánticos. Entonces este se le llama el número cuántico magnético, pero también recibe el nombre del número cuántico orbital. Porque yo les dije que cuando esos orbitales que componen un subnivel, vemos, se someten a un campo magnético externo, o sea, en ausencia de un campo magnético, el número de orbitales que conforman un subnivel se van a encontrar degenerados. ¿Quién se acuerda qué es la palabra degenerado? ¿Qué es la palabra degenerado? Tienen la misma energía. Exacto, que tienen la misma energía. O sea, cuando yo hablo de orbitales o estados degenerados, que lo vamos a tratar inmediatamente, vamos a decir, por ejemplo, que el nivel de energía es un nivel de energía no degenerado, que el nivel de energía 2 es triplemente degenerado, que el nivel de energía 3 es 9 veces degenerado. Así se le habla, porque la cantidad de orbitales que contiene y que tienen la misma energía. Entonces, claro, cuando sometemos a esos orbitales que en ausencia de un campo magnético tienen la misma energía, ¿qué pasa? Ellos se desdoblan unos con otros, van a tomar una posición en el espacio que representa cómo ellos se han alineado o se han acoplado a ese campo magnético externo, porque ellos intrínsecamente, lo vamos a ver mañana, tienen un campo magnético por el número cuántico de spin, ¿verdad? Ellos tienen un campo magnético, entonces ellos van a disponerse en el espacio de una forma definida, y eso va a hacer que sus energías no sean iguales, sino distintas. Entonces ahí hablamos, por eso que el número cuántico magnético, porque es el que va a determinar, tenemos que los orbitales tengan diferente orientación en el espacio al aplicársele un campo magnético, y que cada valor de M sub L, que representa un orbital, cada valor de M sub L representa un orbital. Pero, ¿se acuerdan de la fórmula? ¿Cómo yo, qué fórmula yo puedo aplicar si estamos hablando de que hay una dependencia entre los números cuánticos? ¿Qué fórmula yo puedo aplicar para determinar cuántos valores tiene M sub L dependiendo del valor de L? ¿Cuál es la fórmula? ¿No se acuerdan? Acuérdense que los valores que pueden tomar caen dentro de la serie de Clebsch-Gordan que le decía. Van desde los valores de M sub L, van desde menos L a más L, pasando por 0. O sea que si yo tengo que L vale 1, bueno, yo tengo menos 1, pero ya menos, o sea, 1 menos, ahí tengo 1 más 1, es que lo tengo al revés. No, ahí para ver, menos, sí, ahí sería menos, ahí hay un error también. ¿Ya lo vieron? Porque sería 1 menos 1, no más 1. Ahí hay un error, hasta ahora me doy cuenta. Menos 1, menos 1, ¿cuánto es? 0, ya caigo en el 0, pero con signo menos. Entonces, si yo ya no puedo seguir porque ya caigo en el 0. Y lo mismo lo voy a tener con signo positivo.
Ahí hay un error porque debería ser un signo menos. O sea, es L menos 1, luego L menos 2, luego L menos 3, pero que le antecede un signo de menos. Y lo mismo, el mismo valor, en términos de valor absoluto, que el valor que tiene L, lo voy a tener en con signo positivo. O sea, si yo tengo un menos 1, también voy a tener un más 1, porque tengo lo mismo. Tengo lo mismo que sería más L, que es el valor que tiene L, que el ejemplo sería L igual a 1. Pero yo les preguntaba, claro, ya ahí lo están viendo, si vale 1, ¿cuántos valores puede tomar M sub L? 3, ¿no es así? Menos 1, 0 y más 1. Y la fórmula que yo utilicé desde que estaba en la secundaria era 2L más 1. Entonces, si ustedes multiplican 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Más 1, 3. Entonces, claro, esa formulita me da el número de valores que yo voy a tener. Pero esto, o sea, como es siempre lo mismo, yo no voy a tener más posibilidades. Si L vale 2, entonces ya tengo 5 orbitales, cuyos valores de M sub L sería menos 2, menos 1, 0. Tengo los mismos que tienen valor, ¿verdad? De lo mismo, S menos 2 y menos 1 lo voy a tener en sentido positivo. Más 1 y más 2. Entonces dan 5 orbitales. Entonces, claro, yo tengo una combinación, esa combinación permitida de los 3 números cuánticos, ¿veo? Da lo que es una función de onda que equivale a resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, yo puedo escribir, mira, las combinaciones en una tabla, ¿verdad? Las combinaciones de esos 3 números cuánticos nos da una función de onda, vemos, que es una solución de la ecuación de Schrödinger, pero aquí en términos de los números cuánticos, no es la forma matemática, o sea, la forma matemática que vamos a ver ahora, la parte radial y la parte angular, donde nosotros vamos a ver una función exponencial y una función trigonométrica. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que podemos representar la función de onda de un orbital en términos de esos 3 números cuánticos. El n, que se coloca como un coeficiente. La L se coloca como una letra cursiva o itálica. Cursiva e itálica es lo mismo. Se coloca como en letra itálica, ¿verdad? La letra que representa ese subnivel, ¿verdad? Y luego, como un subíndice que no está aquí, pongo el valor de M sub L. Entonces, eso representa una función de onda en términos de los 3 primeros, de los 3 números cuánticos que provienen de resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, ahora nos vamos a la energía. Acuérdense que la energía en los átomos y en las moléculas está cuantizada. Entonces ya lo veíamos para el caso del problema de una partícula en una caja unidimensional y para una caja tridimensional. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando ya no estábamos considerando lo que era el término de energía potencial, sino solamente la energía cinética? Entonces, ¿qué observan de distinto al término de energía con respecto al que tenía una partícula en un espacio tridimensional? Porque acuérdense que nosotros retomamos en el caso del problema mecánico cuántico del átomo de hidrógeno lo que planteábamos en el caso de una partícula en un espacio tridimensional. Pero cuando nosotros resolvemos, aplicamos el operador, ¿verdad? El operador de energía cinética, de energía total, a la ecuación, a la función de onda para conocer la energía, obtenemos esta fórmula. Entonces, ¿qué observamos ahí? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender la energía? ¿De qué va a depender? Cuántico. Exacto, el principal, ¿verdad? Pero ven que ahora está en el denominador y que ese término de energía tiene un signo negativo. Esas energías que hacen alusión a la energía que tienen los electrones con respecto al núcleo, acuérdense que es una partícula negativa, con respecto a esa fuerza de atracción coulombica ya determina que la energía va a ser negativa y que a medida que yo me voy alejando del núcleo, ¿cómo se hace esa energía? ¿Se hace más? Débil. Se hace más. ¿Se hace más, nega?
más negativa, ¿verdad? Se hace más negativa. Entonces se hace más negativa y claro, porque va en contra, o sea, va en contra de la fuerza de atracción que tiene. Cuando yo la voy alejando los electrones con respecto, tenemos al núcleo. Entonces eso lo vamos a ver ahora, pero lo que ustedes tienen que visualizar ahí, todas esas constantes las recogemos en la denominada constante de Rydberg, ¿verdad? Esa constante de Rydberg donde estamos en las pi, en la masa del electrón, la carga, pi, otra vez en el denominado epsilon sub 0. ¿Se acuerdan el valor de epsilon sub 0? ¿Se acuerdan el valor de epsilon, que es la permisibilidad en el vacío? Que luego también lo tratamos en las constantes dieléctricas que tienen los disolventes. ¿Qué es el epsilon sub 0? El valor, 8.5 por 10 a la menos 12. Exacto, fermio por metro a la menos 1. 8,85 fermio por metro a la menos 1. Tenemos la constante de Planck que nunca falta. Y luego las variables van a ser el Z, el número atómico, pero en el caso del átomo de hidrógeno se simplifica mucho porque Z vale 1. 1 al cuadrado es 1. Y vemos cómo va variando la energía a medida que N, vaya aumentando. Acuérdense que está en el denominador. Entonces, esa constante de Rydberg, cuando ustedes sustituyen toda esa constante, da un valor redondeado hasta las centésimas, ¿ya? De Joule, 2,18 por 10 a la menos 18 Joule. O sea, se lo van a encontrar tanto en el número como en la potencia. 2,18 por 10 a la menos 18 Joule. Pero también se suele trabajar con una unidad de energía que se le llama el electronvoltio. ¿Ah? El electronvoltio, o sea que se define como la energía cinética que adquiere el electrón cuando se le aplica una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Ah? Es la energía cinética que adquiere un electrón cuando se aplica una diferencia de potencial de 1 voltio. Por lo tanto, un electronvoltio, el factor de conversión, es la carga del electrón, 1,6, hasta ahí lo pueden dejar, 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Cuando ustedes hacen la conversión, se van a encontrar que esa R equivale a 13,605 electronvoltios. Pero alguien que me diga, ¿esa energía a qué equivaldría en el hidrógeno? Alguien que acuérdense que ustedes tienen que leer las diapositivas antes de clase. Esa energía, ¿a qué equivale en el hidrógeno? ¿A qué equivale esa energía en el hidrógeno? A la energía de ionización. ¿Se acuerdan de esa propiedad atómica? De la energía de ionización que la vamos a retomar la otra semana. ¿La energía de ionización qué es? Es la energía mínima que necesita para arrancar un electrón de la última capa de valencia. Sí, es la energía, ¿verdad?, necesaria, ¿verdad?, para que el átomo pierda un electrón, que es el que está en el nivel de valencia, los electrones más externos. ¿Por qué es así? Porque ¿cuánto vale? ¿En qué nivel de energía se encuentra el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno? En el fundamental, en el 1. En el 1, y el 1 al cuadrado, igual que la carga nuclear, que es 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, la energía es igual a la constante de Rydberg. Por lo tanto, eso equivale a la energía de ionización del átomo de hidrógeno. O sea, es la energía que hay que aplicar para que el átomo de hidrógeno pierda su único electrón que está en un orbital S, en el nivel de energía 1. Entonces, ya la figura 4.3 nos va a mostrar, la que está más adelante, el diagrama de niveles de energía, tanto del átomo de hidrógeno como del átomo ion del helio más. O sea, cuando el helio pierde porque cuando estamos estudiando únicamente el átomo de hidrógeno y no átomos hidrogenoides, claro, Z es una constante porque siempre va a ser 1. Y lo que varía
en qué nivel de energía se va a ir encontrando, como vamos a ver ahora, los electrones. Pero no es el caso del helio, del átomo ion helio más, porque él ha perdido un electrón. Pero su carga nuclear no cambia, porque acuérdense que cuando cambia Z, deja de ser ese átomo, de este elemento, ya se convierte en otra cosa. Y eso lo vamos a estudiar un poco en la química nuclear cuando veamos. ¿Ustedes dieron química nuclear en la química general? ¿Estudiaron química nuclear en la química general? No. Jóvenes. ¿No estudiaron nada? Entonces eso lo vamos a ver, pero ya este semestre no tenemos tiempo. Eso lo vamos a hacer un espacio en el segundo semestre. Porque una pregunta. Dígame. En la ecuación anterior que tenía la otra PPT, ¿qué era E? E a la cuarta, ¿qué era? Esta. La anterior. Ajá, E. M, E a la cuarta, ¿qué era E? ¿Cómo? ¿Qué era? E es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombio. Listo, ya. Esa es la carga. Acuérdense, la masa 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Todo tiene que estar en el sistema internacional. Luego la constante de Planck, que ya ustedes saben que es 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo. La epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12 fermio por metro a la menos 1. Y la pi, que todo problema que tenga simetría esférica simetría esférica, cilíndrica o va a aparecer circular, va a aparecer la pi, ¿verdad? Es una constante que la derivaron, acuérdense, los filósofos griegos, ¿verdad? Desde el tiempo de los griegos ya esta constante fue derivada. Entonces, vamos a, bueno, estábamos con respecto a esta figura que la vamos a mostrar ahora. Entonces, por consecuencia, ¿cómo van a ser los niveles? O sea, vamos a representar la energía que van a tener los diferentes niveles de energía. O sea, acuérdense que los niveles solamente pueden tomar valores enteros positivos, ¿verdad? Nunca puede ser cero ni negativo, ni un número fraccionario. Solamente puede tomar valores de 1, 2, 3. Entonces, si usted hace una comparación antes de ver la figura, ¿verdad? Si usted hace una comparación entre esos niveles de energía del átomo de hidrógeno y los que tiene el átomo de ion, de helio más, ¿cómo van a ser esos niveles de energía del átomo de ion de helio con respecto a los del hidrógeno? ¿Más negativo o menos negativo? Más negativos. ¿Cómo? Los del helio más negativos. Muy bien, más negativo, porque acuérdense que eso está en el numerador. Entonces, 2 al cuadrado, vemos, es mayor, es 4 que 1 al cuadrado, que es 1. O sea, van a dar valores más negativos. Y claro, cuando yo me voy a la energía de ionización, tendría que aplicar una mayor energía o una menor energía para extraer ese electrón del átomo de helio, del átomo ion, porque ya en sí es un ion. Sería más fácil extraer ese electrón del átomo ion de helio, o más fácil. Más difícil, perdón, o más fácil. Más difícil. Si es el único que le queda, es más difícil, profe. Claro, porque inclusive ya hay físicamente una carga puntual positiva que está, además del núcleo, atrayendo a ese único electrón. Y que luego, si vamos por la fórmula es, claro, Z determina una mayor atracción electrostática, por lo tanto, va a estar retenido con mayor fuerza ese único electrón que le queda al helio. Entonces eso lo vamos a ver. Pero también nosotros vamos a ver una tabla que nos muestra los valores de los 8 primeros niveles energéticos del átomo de hidrógeno, calculadas con la ecuación de Rydberg. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer únicamente ahí para determinar la energía de esos 8 primeros niveles de energía del átomo de hidrógeno? ¿Qué tienen que ir haciendo? ¿Alguien que me lo explique? Pero para el átomo, pero si sería solamente el átomo de hidrógeno, profe, lo único que cambia es el valor de N. Claro, sería la misma, la constante sería igual y lo único que cambiaría es el valor de N. Esa constante de Rydberg, ¿qué valores tienen que, de tanto usarla se la van a aprender?
pero yo se los pondría en los problemas. ¿A qué es el valor de la constante de Rydberg? A ver, ¿alguien se le haya quedado el valor tanto en electrón? 2.18 por menos a la 18 joules. Claro, acuérdense que el 18 es un número mágico. Acuérdense que los judíos dan toda... ¿Quiénes tienen más dinero en el mundo para ustedes? Los judíos, ¿no? La raza judía es la de los hombres que habitan la tierra, son las personas con más dinero, y cuando ellos hacen donaciones, lo hacen en múltiplos de 18, porque dicen que eso les da suerte. ¿Cuál es la masa molar del agua? 18. 18. ¿Cuántos grupos de elementos hay? 18. 18. 18 es un número mágico, ¿ah? Es un número mágico. No es por nada, pero es mi fecha. Entonces es ahí lo único que tienen que hacer es ir sustituyendo el valor de n. Tan sencillo, ese 2,18 menos, acuérdense que las energías son, que lo vamos a explicar ahora, las energías son negativas, nunca, porque esas energías, o sea, quiere decir que son procesos de atracción del electrón con respecto al núcleo, procesos de atracción electrostática que liberan energía, o sea, que son procesos exotérmicos. Ya claro, si yo quiero que esa es la energía asociada a la atracción del electrón por parte del núcleo. Claro, si yo quiero el caso contrario, que el átomo pierda el electrón, tengo matemáticamente que aplicar la misma energía, pero con signo opuesto. ¿No es así? Ya va, en lugar de ser un proceso exotérmico, es un proceso endotérmico, porque tengo que aplicar, el sistema tiene que absorber energía para poder que se dé el proceso. Entonces ahí el 2,18 por 10 a la menos 18 joule o los 13,6 electronvoltios, si lo quiero en electronvoltios, tengo que ir reemplazando, dividiendo entre 1 al cuadrado, que es 1, el mismo valor, luego 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado 9 y así sucesivamente. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando hablábamos de la degeneración, ¿se acuerdan? O sea, que el nivel de energía, la energía solamente depende del número cuántico principal n, la energía de los niveles permitidos. Miren que aquí ni están colocando z, sino que solamente depende del número cuántico principal. Eso si suponemos que es para la misma especie, z va a permanecer constante. Pero yo les estoy diciendo, acuérdense que en la química nada es sencillo, todo es complejo porque así lo ha dictado la naturaleza. Luego nos vamos a encontrar, no se hagan que n siempre, o sea, el mayor valor de n determina que el orbital tiene mayor energía. No, a veces eso no se cumple. A veces puede ser, por ejemplo, el 3D que tenga mayor energía que el 4S. ¿Ah? Lo ven por ejemplo, en el caso del calcio, en el caso del calcio y potasio, ¿cuál se llena primero? ¿El 3D o el 4S? 4S. El 4S, y se debería llenar, si vamos llenando los orbitales de electrones, partiendo del orbital de menor energía, que es el 1S, entonces, ¿por qué ahí no? Porque ahí hay una inversión. Entonces, eso lo vamos a estudiar mañana. Entonces, claro, que luego cuando el bloque S, pero cuando comienza el bloque D, donde comienza a llenarse ese subnivel D, o sea, el 3D o el 4D, el 5D, vemos que ahí el 4S, vemos que ya superar energía al 3D, pero se sigue llenando primero por cuestión energética. Al estar electrones en un nivel más interno, eso es una cierta similar a la especie atómica. Pero luego vamos a ver que cuando esos electrones se pierden, en el caso, eso lo vamos a estudiar el otro semestre, en el caso de un elemento de transición, lo hacen a la inversa. Es decir, que el proceso de formación del átomo no es simétrico con respecto al proceso de ionización. Pero claro, eso queda ahí que lo vamos a retomar después. Entonces,
ya lo habíamos dicho de la degeneración. Entonces, claro, el nivel de energía está formado por un único subnivel, ¿verdad? Entonces decimos que es no degenerado, ¿verdad? No degenerado que tiene una determinada energía. El 2P lo conforman el orbital, perdón, el nivel de energía 2 lo conforman el subnivel S y P, o sea, el 2S y el 2P. Acuérdense que el 2P, ¿cuántos orbitales contiene? 3, ¿verdad? 3 orbitales. Y luego el 2S sería 4. Entonces el 3S, el 1, el 2S y los 3 2P, entonces sería 4 veces degenerado, ¿verdad? Y en el caso del nivel 3, que contiene el estado 3S, o sea, el orbital, estado y orbital es lo mismo, lo vamos a ver mañana, estado orbital 3S, un solo orbital, el P, el 3P, que contiene los 3 orbitales, los 3 estados, y el D, que va a contener los 5, ¿verdad? Entonces sería 5 más 3, 8 más 1, 9. Entonces sería 9 veces degenerado el nivel de energía 3. Entonces ahí es lo que venía, ¿verdad? O sea, el nivel de energía 1 es no degenerado. El nivel de energía 2 es 4 veces degenerado. Porque tenemos los 3P y el 1 y el S, que ya no están en un nivel de energía 1, sino... Y luego en el energía donde tengo accesibilidad energética a los orbitales o a los estados D, entonces está 9 veces degenerado. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que esas energías de los diferentes niveles de energía en el átomo de hidrógeno son negativas. Y esta situación solamente refleja el hecho de que la energía potencial electrostática de dos cargas de diferentes signos aumenta, ¿verdad? O sea, aumenta cuando ellas se alejan una de otra en contra de la fuerza de atracción mutua. Esa que se va haciendo cada vez más negativa y que representa, ¿verdad? Que representa un número más o menos más negativo, pero esa haciéndose un mínimo, porque se hace un número menor, eso representa una mayor estabilidad. Y claro, una mayor estabilidad cuando yo quiero arrancar un electrón de un átomo va a costar más, porque esa energía muy negativa, que en términos de números negativos es más pequeño que un número menos negativo, cuando yo lo voy a aplicar, que adquiere signo positivo, ¿qué ocurre? Es una energía mayor que yo tengo que aplicar. Entonces, esa energía de atracción por convención se supone cero cuando las cargas se encuentran a distancia infinita. ¿Qué es a qué equivale cuando el electrón se encuentra a una distancia infinita? ¿A qué equivale? Al proceso de ionización, ¿no es así? Cuando ya el electrón se pierde, se dice que ha alcanzado un nivel de energía infinito. Acuérdense que los niveles de energía es una medida de la distancia a la cual se encuentran los electrones. Entonces, cuando N es infinito, ¿qué quiere decir? Que la energía es cero. Es cero. La energía es cero. Una energía equivale a cero es cuando el electrón y el núcleo se encuentran separados a una distancia infinita, uno con respecto al otro. Y ese es de manera muy sencilla el significado físico del término de energía negativo. Entonces ya llegamos al diagrama, ¿verdad? Al diagrama de energía en términos de electronvoltio de los niveles de energía del átomo de hidrógeno y del átomo ion de helio. ¿Ven que es más negativa? Inclusive, miren, cuando ya hablamos del nivel de energía 2 del átomo ion de helio, casi tiene la misma energía que el primer nivel de energía del átomo de hidrógeno, que ya ustedes saben que es menos 13,6 electronvoltio. Tiene la misma, más o menos, ¿verdad? ¿Lo están viendo, jóvenes? Nosotros vamos a utilizar muchos diagramas de energía, así que vayan también coordenadas, vamos disponiendo en el espacio las especies. Entonces la simetría, el otro semestre vamos a estudiar simetría, donde ustedes van a trabajar con las moléculas en el espacio. Vamos entonces a la tabla que decíamos,
¿cómo teníamos esas energías en Joule y en Joule o en electronvoltio para los primeros 8 niveles de energía del átomo de hidrógeno? ¿Alguien que me haga la síntesis? Jóvenes, ¿cómo tenía esa energía? ¿Con qué fórmula obtengo esa energía? Con la que utilizamos la constante de Rayleigh, z cuadrado entre n cuadrado. Exacto, ven, menos energía igual a menos la constante de Rayleigh, ¿verdad? Por z al cuadrado entre n al cuadrado. No es difícil de memorizar esa, de tanto utilizarla, ustedes la van internalizando. Entonces, acuérdense, yo cuando daba química física, yo odiaba utilizar tarjetitas de fórmula, porque eso lo que hace a veces enredar más a uno. Entonces, uno mejor va, porque acuérdense que a través del análisis dimensional nosotros podemos derivar la fórmula. Nada de regla de 3. Aquí, ¿alguien sigue utilizando regla de 3? ¿Jóvenes? ¿Todos utilizaron factores de conversión en primer año? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Sí, profe, utilizamos factores de conversión. Sí, porque hay muchos profesores que todavía siguen utilizando la regla de 3 y eso no es obsoleto. A veces se obtiene el mismo resultado, pero el factor de conversión es más lógico. Entonces se ajusta más a lo que es el análisis dimensional. El análisis dimensional es cuando acuérdense que en la química y en la física no estamos trabajando solo con números, sino también con unidades de medida. Y eso es lo que le da la complejidad a la física y a la química con respecto a las matemáticas. Porque además de matemáticas, nosotros tenemos que manejar otras cosas. Así que es como más complicado, ¿eh? A veces también aplicar todas las matemáticas que hemos visto en nuestros cursos. Entonces, claro, es de destacar que los sucesivos niveles de energía van siendo cada vez menos activos y menos espaciados. ¿Lo entiende? O sea que en la medida que se va, acuérdense que a medida que n aumenta, ¿qué va a pasar? El valor de la energía se va a hacer menos negativo. ¿Y qué va a ocurrir? Se van juntando unos con otros. Viendo cómo se junta, es como si fuera un continuo, pero en realidad hay la separación entre las líneas. O sea, cada línea esa representa un nivel de energía con un valor de energía en el electronvoltio, pero pareciera un continuo porque ellas se van juntando los niveles uno con otro. O sea, se van haciendo menos negativos, ¿eh? Vemos aproximándose al cero, pero se van espaciando, los espacios entre uno y otro se van reduciendo, o sea, se van juntando uno con otro. Entonces, eso es lo que le quiere decir ahí. Y bueno, el nivel cero de energía corresponde al nivel, ¿eh? O sea, cuando la energía es igual a cero, claro, es cuando el electrón se encuentra en un, vamos a decir, a una distancia infinita, representado, o sea, cuando n tiende al infinito, el cero de energía. No decimos ahí el nivel, sino el cero de energía, y ese nivel está más de más. Corresponde al nivel donde el electrón está a una distancia infinita. Y se dice entonces que el electrón se ha ionizado. Y es lo que yo le decía, o sea, al ser más negativa la energía del electrón en el átomo de ion de helio, claro, nosotros tenemos que aplicar una mayor energía y por lo tanto es un proceso más endotérmico. Ahora vamos a ver lo que son las transiciones entre niveles energéticos. ¿Se acuerdan cuando nosotros explicamos en la primera presentación los fenómenos en que se manifestaba la cuantización de la energía a nivel atómico molecular? Un ejemplo fue lo de las vibraciones de las moléculas. Para que las moléculas vibren, ellas tienen que absorber energía, que por lo general cae en el infrarrojo. Pero luego yo le pregunté con respecto a una placa metálica y ahí yo creo que Marina, ¿verdad? Marina Quiroz dio la respuesta. Que cuando una radiación, ¿ya?
de cuando un haz de radiación electromagnética incide sobre una superficie metálica. ¿Qué pasa, Marina? Marina está presente. Sí, profe. ¿Qué pasa cuando un haz de radiación electromagnética, ¿verdad? Incide sobre una superficie metálica? Si la frecuencia es lo suficientemente buena, los electrones salen disparados de la superficie. Exacto. Primero, no diga suficientemente buena, sino que tiene un valor, ¿verdad? Que el valor de energía tiene que, acuérdense que tienen que moderar su lenguaje. Acuérdense que no es un lenguaje de calle, no es un lenguaje que tienen que hablar en términos químicos. Entonces, cuando la energía, ese haz de luz, de radiación electromagnética, iguala la energía que tiene retenido ese electrón a esa estructura, tenemos esa estructura metálica, vemos esa estructura metálica, entonces, y que hay un excedente de energía, además de arrancar el electrón, luego ese electrón sale disparado con una determinada energía cinética porque hay un excedente de energía, así que tiene que... Pero ven, también puede ser el caso de que cuando esa radiación electromagnética, un haz de luz, vemos, incide, acuérdense, estamos hablando de sistemas materiales, incide sobre un átomo. ¿Quiénes de ustedes han visto fuegos artificiales? Todos, ¿no? Todos han visto alguna vez en su vida un fuego artificial. ¿Mm? ¿Jóvenes? Todos han visto lo que es un fuego artificial. Y en eso, el fuego artificial, desde el punto de vista químico, ocurre una transición de energía, ¿verdad? Del electrón que contiene. Acuérdense, el fuego artificial es como si fuera una varilla, bueno, así en términos rudimentarios. Entonces, esa varilla está unida a un cartucho, así se le llama cartucho. Por eso que cuando nosotros hablamos de cartucho y que, ay, pásame el cartucho en el súper, eso está mal. Es pásame la bolsa, ¿verdad? La bolsa. Cartucho entonces tiene otra connotación. Pero aquí en Panamá nos quedó eso. Que nosotros, que pásame el cartucho. El cartucho es donde nosotros utilizamos para cargar cosas. Pero el cartucho entonces va a contener, unido a la varilla, va a contener una sal de un elemento químico. Puede ser una sal de litio, una sal de estroncio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que el fuego artificial suba? ¿Qué debe ocurrir? Yo tengo que encender, ¿verdad? Tengo que encender ese fuego artificial. Y con ese encendido del fuego artificial, yo estoy ahí dándole, es energía térmica. Entonces, con la energía térmica, cuando la sal contenida en el cartucho se enciende, entonces yo estoy transfiriéndole energía térmica a la sal, al átomo, porque ahí la sal contiene átomos de potasio, átomos de estroncio. Y entonces ellos, al absorber esa energía, hace que el electrón que contiene, ¿ves?, su último nivel de energía, entonces pase a un nivel de energía mayor. Y claro, cuando eso ocurre en fracciones de segundo, que el electrón retorna el nivel de energía fundamental que tenía antes de absorber la energía, ¿qué va a ocurrir? Emite radiación electromagnética. Claro, porque él ha absorbido un excedente de energía que se la dio la energía térmica. ¿Verdad? El calor, la energía térmica le transfirió esa energía. Claro, eso como él responde, promoviendo su electrón a un nivel de energía mayor. Pero cuando él regresa a su nivel de energía inferior, que tenía antes de absorber la energía en forma de calor, ¿qué va a pasar? Él tiene que emitir ese excedente de energía. ¿Y cómo emite ese excedente de energía? En forma de una radiación electromagnética que cae en el visible. Por eso ustedes ven esos colores azules, rojos, amarillos, etcétera. Entonces, eso es lo que provoca, pues, cuando un átomo de hidrógeno absorbe energía. ¿Dónde se encuentra el electrón del átomo de hidrógeno? ¿En qué nivel de energía? En el 1. ¿En qué nivel? ¿Cómo? En el 1. En el 1.
Entonces, claro, cuando él absorbe energía, ¿a qué niveles de energía puede pasar? Depende de cuánta energía haya absorbido. Pasa de su estado Claro, basal por a la un estado diferencia, agitado. ¿verdad? Claro, va a haber una, dependiendo, entonces puede pasar a un nivel de energía 2, a un nivel, porque mira, era lo energía que tiene que absorber el átomo para promoverse de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor. Entonces, claro, ya nosotros le dijimos anteriormente que la ionización del electrón, ¿verdad?, equivale a la misma constante de Rydberg del átomo de hidrógeno que cae en N1, pero muchas veces las energías yo las doy en términos de Armstrong, ¿verdad? En términos de Armstrong, de número de onda, yo puedo dar una energía. Por ejemplo, se dice pues que la ionización del átomo de hidrógeno se obtiene con esta radiación ultravioleta que tiene esa longitud de onda en términos de Armstrong. Puede ser la unidad Armstrong. ¿A cuánto equivale el Armstrong? ¿A cuánto equivale el Armstrong? ¿A cuánto equivale el Armstrong? Jóvenes, ¿no se acuerdan del nanómetro, del Armstrong y del picómetro? A 10 a la menos 10 metros. Exacto, no tengan miedo, hablen, porque hoy los noto como que están, ¿qué les pasa? La clase pasada estaban más participativos. Profe, literalmente no lo escucho porque está lloviendo muy fuerte por acá. Ah, y acá no está lloviendo, disculpen, porque lo ven, ¿verdad? Así como, pero es por ello, porque no escuchan. Esto es algo, así es la vida, mijitos, como dice un actor venezolano, así es la vida, es dura, porque esto, con estas tormentas, y acuérdense que septiembre y octubre son los meses más lluviosos y a veces están acompañados con tormentas. Para acá, bueno, entonces yo puedo darle energía en términos de una longitud de onda. ¿Cómo ustedes hacen esa transformación de, vamos a decir, si tienen esa longitud de onda, ustedes la dan en Joule o en electronvoltio? ¿Cómo harían la conversión? Con análisis dimensional. Sí, y ese análisis dimensional, ¿a qué equivaldría? ¿Cómo sería la relación matemática? ¿Qué variable, qué elemento, qué variables, vamos a decir así, estarían, usted utilizaría para hacer la conversión de Armstrong a Joule? De Armstrong, pero eso yo lo puedo pasar a nanómetros y entonces de nanómetros ya... Está lo mismo, está en una longitud de onda. Acuérdense que el nano, la diferencia que equivale a 10 a la menos 9, o el pico equivale a 10 a los 12. Pero él está preguntando, ¿cómo lleva ese 911,32 Armstrong a Joule, que ya ustedes saben que es 2,18 por 10 a la menos 18 Joule, o en términos de electronvoltio a 13,6 electronvoltios? ¿Cómo usted lo lleva? No lo podría llevar utilizando, como le digo, puedo pasar nanómetro, porque eso, yo teniendo la longitud de onda puedo pasarlo a frecuencias, y con la frecuencia puedo utilizar la ecuación de energía, es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y encuentro energía, y de ahí... Muy bien, excelente, Adán. Adán, ¿verdad? Sí, profe. Ha mejorado mucho. Sí, esa es la que yo quería que me dijesen. Pero claro, transformar esa longitud de onda a frecuencia, inicialmente, ¿qué tiene que utilizar antes de la ecuación de Planck? ¿Cuál es la relación matemática? No es la de Broglie. ¿Cómo? La de Broglie, que es la que relaciona... No es la de Broglie, porque acuérdense que Broglie es la relación de dualidad, ¿verdad? Lambda igual a H sobre masa por velocidad. No es esa, sino la más sencilla. ¿A qué es igual la C, la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío? A la longitud de onda por la velocidad de la luz, profe. Claro, entonces si tiene lambda y tiene la C que es
0 por 10 a la 8 metros por segundo, no pueden encontrar la nu, la frecuencia, y luego si tienen frecuencia la multiplican por la constante de Planck y ya tienen entonces la energía en joule. Hagan el ejercicio y le va a salir el mismo valor de 2,18 por 10 a la menos 18 joule. Entonces eso es lo que se está planteando aquí. En esta tabla lo que se le está planteando, primero, ese menos 2,18 por 10 a la menos 18 joule es la energía de ionización, ¿verdad? Y a partir de ese nivel de energía, entonces yo puedo promover el electrón a un nivel de energía 2, 3, hasta 8 ahí. Ya sabemos que el infinito equivale a la energía 0. Pero entonces esa energía, la diferencia, o sea, del nivel de energía inicial, que es 1, al nivel de, o sea, perdón, el delta es la energía en el nivel final, que es la E sub I, o sea, que si la energía es del 2, 3, 4, menos, acuérdense que es el estado final menos el estado inicial. El estado final es cuando el electrón se encuentra en el nivel de energía superior, que va desde 2 a 8 aquí, porque luego ustedes vayan resolviendo esto en sus cuadernos, porque esta es la tabla ya hecha con los valores, pero muchos no se enterarán de cómo se obtienen esos resultados. Entonces, en este caso, la diferencia se obtiene entre el nivel de energía, que ya ustedes lo tienen ahí tabulado, pero hagan el ejercicio aplicando la ecuación de Rydberg, ¿verdad? Y luego entonces vayan haciendo la diferencia y se van a encontrar ese delta. Pero ya esa diferencia de energía, usted la pueden dar en términos de joule, perdón, de frecuencia en hertz, segundo a la menos 1 y hertz es lo mismo, no se confunda. Lo que pasa es que luego se le dio a la unidad de frecuencia ese nombre, hertz. Entonces, lambda también en metro o en astro denota, y hagan ese ejercicio también, porque acuérdense que ustedes para llegar al astro tienen que encontrar la potencia es 10 a la menos 10. Cuando la tienen en metro es 1,22 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Desplazar el punto decimal en cuántas posiciones hacia la derecha. 3, ¿verdad? Porque a la derecha equivaldría que estamos dividiendo, ¿verdad? O sea, en 1 sobre 1000. Entonces, lo que nos queda es el número 1215. El número no cambia, ¿verdad? El número no cambia, solamente está cambiando la potencia. Ya ustedes saben que 10 a la menos 10 equivale al astro. Pero miren que esas transiciones son del nivel de energía 1 al nivel de energía I, que puede ser 2, 3, 4. Cuando uno tiene todas estas transiciones, entonces eso es lo que se llama la serie de Lyman, porque fue este señor que obtuvo esos datos espectroscópicos. Pero también el electrón puede caer a un nivel de energía 2, en un nivel de energía 3, en un nivel de energía 4 y un nivel de energía 5. O sea, claro, para caer en un nivel de energía 2, entonces tiene que ir del 3 al 2. Para caer en un nivel de energía 3, tiene que ser del 4 para arriba, y para caer en un nivel de energía 4, tiene que ser del 5 para arriba, y así sucesivamente. Pero ustedes se acuerdan los nombres de esas series espectrales. Cuando n vale 2, ¿ustedes se acuerdan de los nombres? No se escucha bien, profe. ¿Cómo? No se escucha bien. Dígame. Que no se le escucha bien, se escucha como un ruido de fondo. Sí, porque ya está comenzando a llover acá y cayó hasta un rayo. Entonces, cuando n vale 2, o sea, cuando n y el n inicial, cuando el electrón se encuentra a un nivel inicial 2 y se promueve entonces a un nivel de energía mayor, que puede ser 3, 4, 5, 6, y luego hace el decaimiento, ¿verdad? Del nivel de energía 3 al 2 o del 4 al 2, pero siempre al 2 como nivel inicial. ¿Cómo se llama esa serie? Que ya no cae en el ultravioleta, como es el caso de la serie Lyman. ¿Dónde cae esa serie? ¿En qué región del espectro electromagnético cae? Profesor, ¿no es la serie de Balmer? Claro, la serie de Balmer. La serie de Balmer.
y cae en el visible. Pero ya cuando el electrón cae en un nivel de energía 3, 4 y 5, esa radiación que se emite del 4 al 3, del 5 al 6, o del 5 al 4, del 6 al 4, o del 6 al 5, del 7 al 5, ¿qué usted cree que va a ser? ¿Más energética o menos energética? Esa radiación. Comenzó a llover fuerte. ¿No me escucha? Lo dejamos hasta aquí la clase, jóvenes. ¿Me escucha? Se escucha entrecortado, Tenemos profe. que suspender la clase. Entonces seguimos el día de mañana. Cuídense hasta mañana. Mañana, profe. ¿Quiénes llegaron tarde, rápido? Día. Keila Alvarado. Adán Díaz, profe, llegué tarde. Alexandra Hernández, profe. Keila Alvarado. Estoy cerrando que está yendo rayo. Hasta mañana. Ok, profe.